Cuanto más alto vemos, más pequeños parecemos a aquellos que no pueden volar. Amigos míos, dejemos algo claro desde el principio. El silencio no es debilidad. Eso es mentira. El mundo te vendió para poder mantenerte persiguiendo, explicando, demostrando tu valía a personas que nunca te escucharon. Pero hoy vamos a cambiar el guión. Hoy no hablamos del silencio como rendición, no. Hablamos del silencio como estrategia, como fuerza, como el espejo definitivo que obliga a alguien a mirarse por fin sin máscara, sin ruido, sin la ilusión de control del ego. Imaginad esto, un enorme espejo antiguo en medio de una habitación oscura y silenciosa, sin música, sin ruido, sin distracciones, solo quietud. La mayoría de la gente no puede soportar esa habitación. Se inquietan, se retuercen, porque cuando el ruido se detiene, la verdad comienza a hablar. Y si alguien te hizo daño, dio por sentada tu presencia o jugó con tu corazón, entonces tu silencio es lo único para lo que no estaban preparados. Estaban preparados para tus palabras, estaban preparados para una pelea, pero no estaban preparados para el eco de sus propios pensamientos rebotando en esa habitación vacía. Y sé lo que te han dicho. Amigos, han oído que si les importa, deben acercarse, que permanecer en silencio significa que están amargados o, peor aún, destrozados. Pero déjenme decirles algo. Las personas más poderosas del mundo no persiguen el ruido. Crean impacto a través de su presencia y su ausencia. Esa es la verdad que nadie les enseña. No se trata de darles la espalda para crear drama. Se trata de darles la tranquilidad que necesitan para escuchar finalmente el rugido de sus propios errores. Eso no es venganza, es crecimiento, es poder. ¿Alguna vez has intentado ignorar una alarma de humo que no deja de sonar en medio de la noche? Eso es en lo que se convierte tu silencio después de unos días, un pequeño y molesto pitido. Al principio intentan ignorarlo, pero al cabo de un rato es lo único que oyen. Esa es la magia del silencio total. Empieza de forma sutil, pero con el tiempo se convierte en la verdad más alta que han oído jamás. Y no me malinterpretes, no es fácil. Tu mente te jugará malas pasadas. Te preguntará si siquiera piensan en ti, si el silencio está funcionando. Pero esto es lo que quiero que recuerdes y que realmente interiorices. No estás utilizando el silencio para hacerles daño. Lo estás utilizando para curarte a ti mismo, para realinear tu energía, para alejarte del caos y recuperar la autoestima que perdiste al intentar que alguien que estaba demasiado enfrascado en su ego te viera, te escuchara o te entendiera. No se trata de desaparecer, se trata de brillar en soledad. Se trata de comprender que cuando retiras tu energía, los auténticos lo sienten y los falsos quedan al descubierto. Así que hoy vamos a ver qué le hace al ego de alguien 30 días de silencio total. Y te prometo que, al final, no serás la misma persona que eras cuando hiciste clic en este video. Así que dale al botón de me gusta, suscríbete y quédate conmigo, porque vamos a atravesar esta tormenta con calma y saldremos más fuertes que nunca. Escribid esto en los comentarios ahora mismo. Soy el silencio que revela la verdad. Decidlo en voz alta. Decidlo con orgullo. Mostrad quiénes sois. Mostrad al mundo que ya no tenéis miedo de ser el silencio que sacude la habitación. Empecemos. Número 1. Días 1 a 5. La cámara de eco del ego. El silencio es el arma definitiva del poder. Charles de Gaulle lo dijo una vez. Y amigos míos, si alguna vez ha habido un momento para comprender verdaderamente el peso de esas palabras, es aquí, en los primeros 5 días de tu silencio. Aquí es donde todo comienza, no solo en su mente, sino también en la tuya. Aquí
es donde se trazan las líneas de batalla. Te alejas, retrocedes y no les das nada más que espacio. Y parece que no pasa nada, pero sí que pasa algo. Siempre pasa, solo que no lo ves. Todavía. Verás, el ego humano es una criatura fascinante. Es como un globo enorme e inflado, y hará cualquier cosa para no desinflarse. En estos primeros 5 días, su ego está trabajando horas extras. Se mantiene erguido, con el pecho hinchado, los brazos cruzados, susurrándoles: tienes todo bajo control, volverán, siempre vuelven, no están entrando en pánico, todavía no. Este no es el momento en el que se derrumban. Este es el momento en el que se sientan cómodamente en su ilusión de control. Déjame darte una metáfora para describir esta imagen a la perfección. Imagina una casa de espejos en una feria. Cada reflejo les muestra lo que quieren ver. Imágenes distorsionadas que les hacen sentirse más grandes, más altos, invencibles, sin importar hacia dónde miren. Esos espejos reflejan el ego, no la realidad. Y ahí es exactamente donde se encuentran en estos primeros días. Han construido esta cámara de eco de autoimportancia, este monólogo interior que dice: estoy bien sin ellos, ellos serán los primeros en rendirse. Pero aquí es donde se cierra la trampa psicológica. El ego se alimenta de la previsibilidad, ansía la rutina. El cerebro, programado para la supervivencia, adora los patrones, porque los patrones hacen que el mundo parezca seguro. Y si siempre has sido tú quien ha dado el primer paso, quien ha perseguido, quien ha llenado el silencio, entonces ese patrón es lo que ha alimentado cómodamente su ego. Ahora que te has callado, ese patrón se ha roto, pero la mente no se da cuenta de la ruptura de inmediato. Las grietas son muy finas, casi invisibles al principio. El ego suaviza esas grietas y les dice: no te preocupes, es normal, solo están ocupados, volverán. La ilusión se mantiene, por ahora. Déjenme preguntarles algo, amigos. ¿Alguna vez has leído esos innumerables foros sobre relaciones? ¿Esos hilos nocturnos en los que la gente vierte sus ansiedades? El miedo número 1 que encontrarás en esos espacios no es el silencio en sí mismo, sino lo que significa el silencio. ¿Se están alejando? ¿Están con otra persona? ¿He hecho algo mal? Pero esas preguntas no salen a la superficie en los primeros 5 días. Para la mayoría de la gente, el ego protege esa puerta como un centinela vigilante. Se niega a dejar pasar esos pensamientos. Todavía no. He leído una historia tras otra en la que alguien ignoraba las primeras señales, convenciéndose a sí mismo de que todo iba bien, porque la ilusión de control era demasiado cómoda como para enfrentarse a ella. Es como estar sobre hielo fino en primavera. No notas las grietas que se forman bajo tus pies, hasta que de repente oyes el primer crujido débil. Eso es lo que hace tu silencio en estos primeros 5 días. Está ablandando el terreno bajo su ego. Pero ellos no pueden sentirlo. Sin embargo, aquí está la mentira que se dicen a sí mismos. Ellos darán el primer paso. Ni siquiera se lo plantean. Es una creencia que parece tan real, tan cierta. ¿Por qué? Porque tú has reforzado esa creencia en el pasado. Siempre estabas ahí. Los mensajes, las llamadas, las pequeñas disculpas, incluso cuando ellos tenían la culpa. Ese era el patrón. Y el ego memorizó cada paso de ese baile. Confía en que el ritmo se repita. Pero, amigos míos, ustedes han cambiado la música, han apagado el equipo de música y por primera vez hay silencio. Ellos aún no lo oyen, pero siguen tarareando la melodía en su cabeza, convencidos de que nada ha cambiado. Sin embargo, la ausencia de ruido es lo que crea el espacio para que la duda se cuele. Pero aún no. Esta es la parte más difícil, no para ellos, sino para ti, porque tu ego es igual de ruidoso. En estos primeros días,
Sentirás esa inquietud, esa necesidad de comprobar su historia, ese impulso de enviar un mensaje de «solo pensaba en ti». Te dirás a ti mismo que no es gran cosa. Solo quiero ver cómo están. Pero lo que realmente está pasando es que tu vieja programación está luchando por sobrevivir, del mismo modo que su ego está tratando de mantener intacta su historia, el tuyo también. Pero esta es la verdad, y puede que duela un poco. El crecimiento no tiene por qué ser cómodo. El crecimiento es como una serpiente que muda la piel. Es desagradable, incómodo y lleva tiempo darse cuenta de lo mucho que has superado esa vieja capa. Estos primeros 5 días son tu fase de muda. Su ego aún no puede sentir las grietas, pero el tuyo sí, y esa es la batalla, no con ellos, sino contigo mismo. La mente humana ansía el cierre, ansía la certeza. Los estudios han demostrado que la incertidumbre activa las mismas partes del cerebro que el dolor físico. Por eso, el silencio resulta tan incómodo. Es lo desconocido, es la brecha entre lo que sabemos y lo que tememos. Y ahora mismo, tanto tú como ellos se encuentran en extremos opuestos de esa brecha. Tú mantienes el silencio y ellos lo llenan con su ego. Pero pronto, amigos míos, ese ego se quedará sin excusas. La casa de los espejos empezará a agrietarse. Esos reflejos a los que se aferran se distorsionarán de formas que no podrán ignorar. Pero eso no sucede. Todavía. Esta es la calma antes de la tormenta. Así que aquí está tu poder. Actúa hoy. Deja que el silencio hable. No llenes el espacio. No des explicaciones. No te acerques. Deja que el ego se hinche y les diga que ellos tienen el control. Porque, creedme, amigos míos, el silencio ya está surtiendo efecto. Está ablandando el terreno bajo ese ego, preparándolo para la caída, y quiero que reclaméis esa fuerza ahora mismo. Escribidlo en los comentarios. Decidlo en voz alta. Decidlo con orgullo. Dejo que el silencio hable. Mostrad al mundo que os rodea que ya no vais a seguir jugando según sus reglas, que estáis listos para dejar que el silencio hable mientras vosotros tenéis el poder. Quedaos conmigo, amigos, porque esto es solo el principio. Las grietas pueden ser invisibles ahora, pero esperad a ver lo que pasa cuando empiecen a extenderse. Número 2. Días 6 a 10. La primera onda de duda. No es que tengamos poco tiempo para vivir, sino que desperdiciamos gran parte de él. Las palabras de Séneca resuenan con fuerza en estos próximos días, amigos míos, del día 6 al 10, el espacio en el que el tiempo se ralentiza para ellos, donde empiezan a sentir cada segundo de tu ausencia como un goteo, goteo, goteo de agua en una habitación silenciosa. Aquí es donde la primera onda de duda comienza a perturbar la superficie tranquila de su mente. Ya no flotan en la cámara de eco de su ego. Ahora empiezan a notar algo que no esperaban: el vacío. Verán, el cerebro humano es una máquina construida para los patrones. Cada mañana espera que salga el sol, que lleguen tus mensajes, que se sienta tu presencia. El ritmo predecible de la vida es reconfortante. Evita que la mente se descontrole. Pero cuando ese patrón se rompe, es cuando el cerebro empieza a hacer preguntas. Y las preguntas, amigos míos, son peligrosas. Aquí tienes una metáfora en la que sumergirte. Imagina un estanque en calma en un día sin viento. La superficie es lisa, tranquila, un espejo perfecto. Pero entonces cae una sola gota de agua, solo una. Y esa pequeña gota envía ondas por toda la superficie, distorsionando el reflejo. Ese es tu silencio en el sexto día. El estanque es su mente. La onda es la primera señal de que algo va mal. Empiezan a notar el vacío, el mensaje que falta, la ausencia de tu energía. Pero su ego,
O, su ego, sigue aferrado a la mentira. No les importa. Esa es la historia que se cuentan a sí mismos para evitar la incomodidad de afrontar la verdad. Estoy bien. Ni siquiera lo noto. Se han ido. Pero la onda está ahí. La superficie está alterada, y por mucho que intenten ignorarla, la sienten. He leído innumerables historias reales en foros, personas que comparten sus experiencias cuando alguien a quien creían que podían dar por sentado desapareció de repente. Ya sabes lo que pasa en esos momentos. Empiezan a mirar el teléfono con más frecuencia, no de forma obsesiva, al menos no todavía, pero lo suficiente como para darse cuenta de que lo están haciendo, lo suficiente como para preguntarse, ¿por qué estoy mirando? No me importa. Pero sí les importa. Ahí es donde entra en juego la onda expansiva. Es entonces cuando el silencio empieza a amplificar su miedo más profundo. No es que estés enfadado, ni que te haya hecho daño, sino que has seguido adelante sin ellos, que te has vuelto irrelevante. Y, amigos, la irrelevancia es lo único que el ego no puede tolerar. Puede soportar la ira, incluso puede soportar el rechazo, pero ser olvidado, ahí es donde comienza a formarse el pánico, aunque no lo reconozcan. Todavía. Aquí es donde la psicología respalda esto. Los estudios sobre la exclusión social muestran que cuando las personas se sienten ignoradas o excluidas, las áreas de su cerebro que procesan el dolor físico se activan. Así es. Ser ignorado desencadena la misma respuesta que ser herido físicamente. Y eso es lo que tu silencio está empezando a hacer en estos días. El patrón se ha roto. El goteo, goteo, goteo de tu ausencia es ahora una onda que perturba su sentido de sí mismos. Pero déjame darle la vuelta al guión por un segundo, porque sé que tú también sientes la onda. Eres humano. Te preguntas, ¿están sintiendo esto? ¿Se dan cuenta siquiera? Y esa voz interior intenta arrastrarte de vuelta al patrón, tentándote a dar un paso adelante para tantear el terreno. Pero esta es la verdad, amigos míos. Si alteras la onda ahora, impedirás que se forme la ola. Cortarás de raíz el proceso que está empezando a funcionar a tu favor. Volvamos a ellos. Esta es la mentira a la que se aferran estos días. No les importa. Pero cada vez que miran el teléfono, cada vez que se desplazan por su feed con la esperanza de verte, esa mentira se debilita, porque si no les importara, no notarían la onda, no sentirían la perturbación en el estanque. Es así. Imagina que estás al borde de un bosque y oyes un leve susurro en la distancia. Te dices a ti mismo, no es nada, quizás sea el viento. Pero cuanto más tiempo permaneces allí, más te preguntas, ¿y si es otra cosa? Así es como se cuela la duda. Eso es lo que está haciendo tu silencio, plantando ese signo de interrogación en su mente que se hace más fuerte con el tiempo. Hagámoslo real. Ahora mismo hay alguien desplazándose por sus mensajes, viendo el hueco donde solía aparecer tu nombre. Se dicen a sí mismos, no pasa nada, pero cada momento de tu silencio es una onda que se expande por su mente, y esa onda está a punto de convertirse en una ola. Así que ahí está tu poder. Jugad, amigos míos. Manteneos firmes. Dejad que la onda se expanda. Dejad que el silencio amplifique las preguntas que no quieren afrontar. Y aquí y ahora, quiero que reclaméis ese poder. Escribidlo en los comentarios. Yo soy la ola que cambia la marea. Decidlo en voz alta. Decidlo con orgullo. Mostraos, mostrad al mundo que os rodea que entendéis el poder de la paciencia, la fuerza de dejar que el silencio haga lo que las palabras nunca podrían hacer. Porque, creedme, amigos, esta onda es solo el principio. Quedaos conmigo, porque cuando lleguemos al día 11, esa onda se convertirá en una grieta en su reflejo y se romperá. Oh, es imposible ignorarlas. Número 3. Del día 11 al 15. La armadura del ego comienza a agrietarse.
La herida es el lugar por donde entra la luz. Tú, Rumi, pronunciaste esas palabras hace siglos, amigos míos, pero resuenan más fuerte que nunca en estos próximos días cruciales, del día 11 al 15, el tramo en el que la duda se vuelve innegable, en el que la armadura del ego comienza a agrietarse y no pueden repararla con la suficiente rapidez. El reflejo en el espejo ante el que una vez se pararon, seguros e intocables. Ahora muestra fisuras que no pueden ignorar. Y la belleza de ello. No han movido un dedo. Vuestro silencio ha hecho el trabajo pesado. Pero dejadme que os lleve más allá. Imaginad una presa que contiene un río, resistente e impenetrable durante años. Ese es su ego, fuerte, reforzado por vuestros patrones de persecución, de acercamiento, de asegurarles que eran el centro de vuestro mundo. Pero esto es lo que no esperaban. Una grieta. No ocurre de golpe. Al principio es solo una línea fina, apenas visible, pero la presión siempre está ahí, aumentando con cada gota de agua que se acumula detrás de la presa. Tu silencio es esa presión, silenciosa, constante, implacable. Y ahora están apareciendo las primeras grietas. Analicemos lo que realmente está pasando en su mente durante estos días. Hasta ahora creían que seguían teniendo el control, que seguías el guión de siempre, interpretando el papel predecible de quien se preocupa más, de quien acaba cediendo. Pero 11 días de silencio, ahí es donde su certeza empieza a resquebrajarse. Ahí es donde afloran las preguntas que han estado evitando. ¿He presionado demasiado? ¿Les he dado por sentado? ¿Se han ido de verdad esta vez? Esto es una guerra psicológica, amigos, y el campo de batalla está dentro de su propia mente. El ego, por naturaleza, odia la vulnerabilidad. Se alimenta de la ilusión del control, la ilusión de la superioridad. Pero tu ausencia despoja esas ilusiones. Cada día que pasa sin que te pongas en contacto con ellos es un centímetro más de presión detrás de ese dique. He leído innumerables historias en foros sobre relaciones en las que la gente admite, normalmente, en este punto, que empieza a sentirse inquieta. El orgullo que antes les hacía sentir cómodos empieza a resultarles agobiante. Repasan viejas conversaciones, reviven los últimos momentos que compartieron, buscando señales, cualquier pista que les reafirme que el guión sigue intacto. Pero aquí está el quid de la cuestión. No lo encuentran porque tú has dejado de seguir su guión. La mentira a la que se aferraban se está desmoronando. Sigo teniendo el control. Esa mentira funcionó durante los primeros 10 días. Les dio paz. Pero ahora esa paz se ha visto perturbada. Las grietas en su ego ya no son invisibles. Están empezando a sentir la presión. Su cerebro comienza a llenar los vacíos, y cuando se queda solo con preguntas sin respuesta, la mente humana tiende a asumir lo peor. Piénsalo así. ¿Alguna vez has notado cómo un solo hilo suelto en un jersey puede deshacer toda la prenda si se tira con la fuerza adecuada? Eso es tu silencio. Tiran del hilo pensando que obtendrán tranquilidad, pensando que encontrarán el mismo patrón de siempre debajo. Pero lo único que encuentran es más deshilachado. Aquí tienes un pequeño dato para reflexionar. Las investigaciones sobre la disonancia cognitiva muestran que cuando las personas se enfrentan a pruebas que contradicen su imagen de sí mismas, experimentan un intenso malestar mental. Y ese malestar les obliga a cambiar sus creencias o a reforzar la mentira. En este momento están atrapados en ese limbo. El dique se ha roto, pero siguen intentando taparlo con negación. Pero no te equivoques, lo sienten. Sienten que el suelo se mueve bajo sus pies. Se cuentan historias a sí mismos. Están ocupados. Están jugando. Pero esas historias ya no tienen el mismo peso.
El control que una vez sintieron escapar entre sus dedos, ahora gotea como el agua a través de las grietas de la presa. Y aquí es donde también se pone a prueba tu disciplina. Puede que sientas la necesidad de tantear el terreno, de comprobar si se han dado cuenta. Pero recordad, amigos míos, la presa solo se rompe si la presión se mantiene constante. Si aflojas ahora, si envías ese mensaje, les permites reconstruir esa ilusión de control. No dejen que eso suceda, porque bajo esa superficie, ustedes son la fuerza. Ustedes son la presión detrás de la presa. Ustedes son la corriente que no vieron venir. Ustedes son la razón. Esas grietas se extenderán hasta que ya no puedan contener la inundación. Así que, ahora mismo, quiero que se apropien de ese poder. Escriban esto en los comentarios. Díganlo en voz alta. Díganlo con orgullo. Yo soy la fuerza que hay bajo la superficie. Muéstrate. Muestra al mundo que te rodea que tu silencio tiene más poder que sus palabras. ¿Podéis entender el arte de la paciencia de dejar que se formen las grietas? Naturalmente, quedaos conmigo, amigos, porque la presa aún no ha reventado, pero está cerca. Y cuando lo haga, cuando les golpee todo el peso de su pérdida, será cuando comience el verdadero cambio. Número 4. Días 16 a 20. El miedo a ser sustituido. En mi opinión, nada demuestra mejor una mente bien ordenada que la capacidad de un hombre para detenerse donde está y pasar un rato en su propia compañía. Séneca nos deja esta joya, amigos míos. Y ahora mismo, aquí mismo, del día 16 al 20, están suspendiendo esa prueba estrepitosamente. Este es el momento en el que estar solos con sus pensamientos se vuelve insoportable. Las preguntas que han estado relegando a un rincón de su mente ahora ocupan un lugar central, y la más fuerte de todas es: ¿me han sustituido? Verás, la mente humana odia el vacío. Es incómodo estar sentado en silencio, especialmente cuando estás acostumbrado a que te presten atención, te validen y te tranquilicen. Cuando la mente no sabe, inventa historias. Llena los vacíos con los peores escenarios posibles. Y ahora, cuando tu silencio se prolonga hasta la tercera semana, no solo se preguntan dónde has ido. Imaginan quién ha ocupado tu lugar. Aquí tienes la metáfora que quiero que medites. Imagina un trono que ha estado vacío durante demasiado tiempo. Al principio, nadie se da cuenta. El reino funciona como de costumbre. Pero cuanto más tiempo permanece vacío el trono, más gente empieza a preguntarse quién se sentará allí a continuación. Eso es exactamente lo que está pasando en su mente. Creían que eran irreemplazables, que su lugar en tu vida era permanente. Pero tu silencio ha dejado ese trono abierto, y ahora temen que alguien más lo haya ocupado. Y ese miedo es primitivo. Toca algo muy profundo en nosotros, el miedo a ser reemplazados, a perder una posición que alguna vez dimos por sentada. He leído publicaciones de personas en este mismo periodo diciendo cosas como: sé que no se han puesto en contacto, pero ¿estarán hablando con otra persona? ¿Han seguido adelante? No lo admitirán en voz alta, ni a sus amigos, ni siquiera a sí mismos del todo, pero les está carcomiendo. Esta es la mentira a la que se han aferrado desde el principio. Soy irreemplazable. Esa creencia les ha mantenido cómodos, ha alimentado su ego. Pero tu silencio es la prueba que nunca quisieron, de que nadie es realmente irreemplazable. Cuando dan a alguien por sentado, pueden revisar tus redes sociales, buscar señales, incluso convencerse a sí mismos de que están bien, pero la incertidumbre les corroe. Psicológicamente, esto se llama pérdida ambigua. Es cuando no hay un cierre claro, un final definitivo, y la mente da vueltas tratando de dar sentido a lo desconocido. Tu silencio los mantiene en ese espacio ambiguo, y a medida que pasan los días, el miedo crece.
Ya no se trata solo de echarte de menos. Se trata de la aterradora posibilidad de que hayas encontrado a otra persona. Y seamos sinceros, amigos, se necesita fuerza para mantenerte firme en esta situación. Puede que sientas la necesidad de recordárselo, de demostrarles que sigues ahí. Pero recuerda, cuanto más tiempo permanezca vacío el trono, más se darán cuenta de lo valioso que era en un principio. Así que reclamemos ese poder hoy mismo. Escribidlo en los comentarios. Yo soy el estándar con el que miden a los demás. Decidlo en voz alta, decidlo con orgullo. Mostrad quiénes sois, mostrad al mundo que no estáis persiguiendo demostrar vuestro valor. Vosotros sois la medida con la que se juzga a los demás. Quédate conmigo, porque el miedo a ser sustituido es solo el principio. La desesperación tiene muchas caras, y en la siguiente etapa empezarán a ponerse todas las máscaras que puedan para ocultar ese miedo. Número 5. Días 21 a 25. La desesperación detrás de la máscara. No pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debe ser una buena persona. Sé una. Marco Aurelio nos ofrece esta sabiduría sin rodeos. Y aquí, en los días 21 a 2, esa cita atraviesa la fachada que intentan mantener a toda costa. Porque mientras están ocupados fingiendo que no les importa, mientras pegan sonrisas en las redes sociales y publican citas sobre el amor propio y seguir adelante, su castillo se derrumba bajo sus pies. Y todo lo que has hecho es guardar silencio. Déjame describirte una metáfora de esta fase. Imagina un gran castillo, con altos muros de piedra y poderosas banderas ondeando al viento. Desde la distancia parece inquebrantable, ¿verdad? Pero al acercarte, te das cuenta de las grietas que atraviesan los cimientos. Las piedras se han aflojado y las enredaderas se han colado. Las banderas siguen ondeando, pero la estructura es débil y se desmorona por dentro. Eso, amigos míos, es lo que les pasa ahora. Publican más, sonríen más, hablan más alto, no porque les vaya bien, sino porque están desesperados por convencerse de que así es. Es la máscara de la desesperación. El ego humano, cuando se siente amenazado, no se retira en silencio, no, se enfurece. Compensa en exceso. Psicológicamente, se trata de un mecanismo de defensa llamado formación reactiva, por el cual alguien se comporta de manera totalmente opuesta a cómo se siente realmente. Están sufriendo, te extrañan, están en una espiral descendente, pero publican esa selfie de sus vacaciones, sus progresos en el gimnasio, eligen esa cita críptica sobre la independencia. Todo para demostrar, sobre todo a ustedes mismos, que no les afecta. Pero detrás de esas pancartas, el castillo se tambalea. La mentira a la que se aferran estos días es muy clara. No me importa. Ese es el mantra que repiten cada vez que publican algo, cada vez que esbozan esa sonrisa poco convincente en una selfie. Pero esta es la verdad, amigos míos. La desesperación tiene muchas caras. A veces parece confianza, a veces parece indiferencia. Pero cuanto más tiempo permanecéis firmes en vuestro silencio, más empiezan a resbalar esas máscaras. Lo he visto innumerables veces en historias compartidas en foros, en publicaciones de personas que dicen que las he bloqueado en todas partes, pero sigo comprobando si han visto mis historias. Publico cosas por si acaso están mirando. Eso, amigos, ¿se está derrumbando el castillo? Quieren que veas sus pancartas, quieren creer que siguen teniendo el control, pero el control se les escapó de las manos hace días. Y aquí viene la parte crucial. Debes mantenerte firme. Esta es la fase en la que tu propia mente te juega malas pasadas, en la que puedes ver que publican más, que parecen haber seguido adelante y pensar, quizás soy yo quien está perdiendo aquí. Pero eso es solo tu miedo, enfrentándose a su actuación. Recordad,
Un castillo que se derrumba todavía puede ondear sus estandartes, pero eso no cambia las grietas que hay debajo. Así que, amigos míos, grabemos esto en piedra hoy mismo. Escribidlo en los comentarios. Me mantengo firme mientras el mundo gira. Dilo en voz alta, dilo con orgullo. Muéstrate. Muestra al mundo que mientras ellos bailan para ocultar su miedo, tú permaneces impasible, anclado en tu poder. Quédate conmigo, porque la máscara no puede durar para siempre. Pronto las grietas se extenderán demasiado y ese castillo se derrumbará. Número 6. Días 26 a 28. El ego se derrumba hacia adentro. Las cosas en las que piensas determinan la calidad de tu mente. Marco Aurelio lo dijo hace siglos. Pero ahora, entre los días 26 y 28, esas palabras se están desarrollando dentro de su cabeza, como una tormenta. No pueden escapar. Aquí, amigos míos, es donde el ego se derrumba hacia adentro. Aquí es donde la máscara que han estado llevando comienza a agrietarse, no por nada que hayas dicho o hecho, sino porque el silencio ha hecho su trabajo. El espectáculo que han montado en las publicaciones, las sonrisas, la bravuconería, todo era solo un intento de mantenerse a flote. Pero ahora se están hundiendo. Imaginadlo claramente. Un barco que se hunde en el mar. El agua entra más rápido de lo que pueden achicarla. Están tirando la carga por la borda, arrojando todo lo que pueden para aligerar la carga, tratando desesperadamente de mantenerse a flote. Así es como se sienten ahora, luchando, agitándose, tratando de deshacerse de viejas excusas y defensas solo para sobrevivir. El ego que una vez se erigía tan alto, tan seguro, ahora se derrumba bajo el peso de su propia presión. Y aquí viene el cambio más brutal de todos. Empieza a aparecer la autocompasión. La misma persona que antes pensaba que daría el primer paso, ahora se susurra a sí misma: quizás he presionado demasiado. La mentira que han estado repitiendo, como un disco rayado, no los necesitaba de todos modos. Empieza a sonar hueca. Cada momento de tu silencio es una prueba de que sí te necesitaban, aunque lucharan por negarlo. Los psicólogos llaman a esta fase disonancia cognitiva. Cuando las acciones, creencias y sentimientos de alguien no están en sintonía, se crea un malestar mental tan intenso que o bien tienen que cambiar su comportamiento o bien enfrentarse a la verdad. Y ahora mismo están sintiendo esa disonancia con fuerza. Se dijeron a sí mismos que no te necesitaban, que estaban mejor sin ti. Pero el silencio es un espejo del que no pueden apartar la mirada. Les refleja su necesidad, cruda e innegable. He leído innumerables confesiones en foros de personas que finalmente se han topado con este muro. Pasan de sentirse en control a caer en una espiral, admitiendo que seguían publicando y fingiendo, pero que en el fondo se estaban ahogando. Empiezan a revisar mensajes antiguos, a desplazarse por las fotos, a buscar momentos que se perdieron, a preguntarse: ¿fui demasiado frío? ¿Les di por sentado? ¿Era yo el problema? Es el ego derrumbándose. El barco que antes era poderoso se hunde. Y toda la bravuconería, el desafío, el espectáculo que montaban, no era más que exceso de equipaje. Lo primero que se tira por la borda. Pero aquí es donde tu poder realmente brilla. Mientras ellos se debaten en la tormenta, tú sigues siendo el mar en calma bajo ellos. No necesitas enviar un bote salvavidas, no necesitas lanzarles una cuerda. Ellos construyeron este barco, ellos lo trajeron hasta aquí. Ahora tienen que sentarse en las aguas que ellos mismos agitaron. Y sé, amigos míos, que esta fase puede poner a prueba vuestra paciencia. Puede que sintáis su confusión, que veáis las grietas y que sintáis la necesidad de romper el silencio. Pero recordad,
La necesidad se hace visible en el silencio. Si os precipitáis ahora, rescataréis su ego, no su corazón. Así que manteneos firmes. Escribid esto en los comentarios. Yo soy la calma en su tormenta. Dilo en voz alta, dilo con orgullo. Muéstrate, muestra al mundo que mientras su ego se hunde, tú te mantienes firme e inquebrantable. Quedaos conmigo, amigos, porque cuando el barco se hunda, la desesperación tomará una última forma. Y cuando lo haga, será cuando comience la verdadera persecución. Número 7. Día 29. Cunde el pánico. ¿El poder sobre los demás es debilidad disfrazada de fuerza? En voz alta, amigos. Y aquí estamos, en el día 29, donde esa debilidad finalmente queda al descubierto. Este es el momento en que cunde el pánico. Las paredes construyeron defensas, se aferraron al falso control que juraban tener. Todo empieza a desmoronarse. Tu silencio los domina ahora, y en su desesperación buscan cualquier salvavidas que puedan encontrar. Pero aquí está la clave. No lo lanzarán directamente. No les queda ni una pizca de orgullo, y eso hace que sus intentos sean aún más reveladores. Imagínate esto: un marinero lanzando el anzuelo a un mar tempestuoso, con olas rompiendo y relámpagos destellando. No saben lo que hay ahí fuera, pero lanzan el anzuelo de todos modos, con la esperanza, solo con la esperanza de que piquen. Así son ellos, lanzando mensajes vagos, historias crípticas, me gusta, aleatorios en tus publicaciones antiguas, pequeños empujones, nada directo. No están preparados para admitir que han perdido el control, pero están tanteando el terreno. He visto esto innumerables veces en foros sobre relaciones, gente que cuenta que, tras semanas de silencio, de repente aparece un mensaje que dice: «Hola, solo quería saber cómo estabas». O publican una historia con una cita que suena extrañamente como algo dirigido a ti. Amigos, esto no es una coincidencia, es un cebo. Son ellos entrando en pánico bajo la superficie, pero tratando de parecer tranquilos por encima. La mentira a la que se aferran, incluso cuando sus dedos resbalan. Sigo teniendo el control. Se lo dicen a sí mismos. Si doy un pequeño paso, puedo recuperarlos. Puedo comprobar si siguen enganchados. Pero aquí está la verdad a la que aún no se han enfrentado. El silencio ha cambiado el guión. No estáis reaccionando, no estáis persiguiéndolos, y ese silencio dice más que cualquier respuesta. Esta fase es también en la que más se pone a prueba vuestra fuerza, porque esos pequeños cebos son tentadores. Ese mensaje ambiguo puede conmoveros. Esa historia críptica puede haceros preguntaros si están sufriendo. Y sí, lo están. Pero si picáis ahora, les devolvéis el poder, confirmáis su control, validáis su ego. Pero vosotros, amigos míos, habéis llegado demasiado lejos para eso. Habéis aguantado durante 29 días. Habéis capeado la tormenta interior, y ahora, mientras ellos se apresuran, mientras lanzan sus anzuelos a estas aguas oscuras, vosotros mantenéis el rumbo, porque es aquí donde el silencio hace su trabajo final. La psicología llama a esto el enfoque, evitación, conflicto. Quieren acercarse, pero temen lo que sucederá si se exponen por completo. Por eso envían mensajes a medias, lanzan cebos a medias. Pero cuanto más firmes permanecéis, más les corroe el conflicto. Así que marquemos este momento, amigos míos. Escribidlo en los comentarios. Yo no persigo, yo atraigo. Decidlo alto y claro. Decidlo con orgullo. Mostrad quiénes sois. Mostrad al mundo que lo entendéis. El verdadero poder no consiste en perseguir a nadie. Consiste en mantenerse firme mientras ellos vuelven a tu alrededor. Quédate conmigo, porque la tormenta aún no ha amainado del todo. Sin embargo,
Queda un paso más, y cuando llegue, lo cambiará todo. Número 8. Día 30. El espejo. No pueden escapar. El hombre conquista el mundo conquistándose a sí mismo. Zenón de Sitio, fundador del estoicismo, susurró esa verdad a través de los siglos. Y aquí, en el día 30, resuena más fuerte que nunca. Este es el día del juicio final, el momento en que ya no pueden huir de sí mismos, ya no pueden esquivar el reflejo que ha estado esperando en silencio. Aquí es donde el espejo que han estado evitando se rompe en 1000 pedazos, y por primera vez ven la verdad, cruda, sin filtros, innegable. Los subestimé. Verán, durante 30 días han estado luchando por mantener la ilusión de control. El orgullo era su escudo, el ego su armadura. Pero el orgullo es frágil, amigos míos, y el ego aún más. Tu silencio ha despojado cada capa con la que se envolvían. No era solo ausencia, era un espejo que les obligaba a mirar hacia adentro, a enfrentarse a todo lo que habían estado evitando. Imaginad esto, un espejo roto, con bordes irregulares que reflejan, no la imagen que quieren ver, sino la verdad, sin filtros, sin distorsiones, solo la realidad de quiénes son y cómo han manejado lo que una vez dieron por sentado. Ahí es donde se encuentran ahora mismo, ante ese espejo roto, enfrentándose a sí mismos sin la máscara. Y seamos claros, este reflejo no es bonito, es la culminación de todas las ondas, grietas y fracturas que tu silencio ha tallado en su psique durante estos 30 días. Cada duda, cada momento de pánico, cada intento desesperado, todo ello mirándoles fijamente. Ahora se dijeron a sí mismos, tengo el control. Se convencieron a sí mismos, no les necesito. Pero hoy, saben la verdad. He leído las historias, amigos, he visto las confesiones en foros donde alguien admite, pensaba que volverían, pensaba que tenía tiempo, y de repente se dan cuenta de que no es así. Se dan cuenta de que has cambiado, de que no estás esperando, de que el trono que creían suyo está vacío y de que son los únicos que están delante de ese espejo roto. Este es el momento en el que el ego se hace añicos, en el que muere la última mentira. Ya no se preguntan, ¿volverán? En cambio, susurran, ¿los he perdido para siempre? Y esa pregunta es el golpe final, la consecuencia de subestimar la fuerza silenciosa que has demostrado. Pero yo lo sé, amigos míos, este viaje tampoco ha sido fácil para vosotros. Mantener la línea durante 30 días requiere disciplina, algo que la mayoría de la gente nunca desarrolla. Habéis enfrentado vuestros propios impulsos, luchado contra vuestro ego, resistido la tentación de romper el silencio y al hacerlo os habéis conquistado a vosotros mismos primero. Ahí es donde reside el verdadero poder, en dominar vuestras propias emociones, en dejar que el silencio revele la verdad sin forzarla. Así que aquí estamos, al final de estos 30 días. Pero, en realidad, esto es solo el principio de tu pleno poder, el principio de que ellos se den cuenta de que han perdido algo que nunca valoraron lo suficiente hasta que lo perdieron. Así que, amigos míos, al cerrar este viaje de 30 días de silencio, recordad, el silencio no es pasivo, es poderoso. Habéis sido testigos de cómo reconfigura la mente, destroza el ego y revela la verdad sin decir una sola palabra. Si esto te ha llegado, si sientes ese poder creciendo dentro de ti, dale al botón de me gusta. Suscríbete y comparte esto con alguien que necesite oírlo. Y no lo olvides, deja tu afirmación en los comentarios. Yo soy el silencio que revela la verdad. Muéstrate, muéstrate al mundo. Mantente fuerte, mantente firme. Tu silencio es más fuerte que su ruido.